El ejercicio que voy a resolver a continuación pertenece al libro de Tagahan y será resuelto por el método Simplex LP. Se va a describir tanto el enunciado, el planteamiento del problema, la resolución y la conclusión. En cuanto al enunciado se tiene que Gucci Company fabrica bolsos de mano, bolsos para rasurador y mochilas. La elaboración incluye piel y materiales sintéticos, siendo la piel la materia prima escasa. El proceso de producción requiere dos tipos de mano de obra, tanto costura y acabado. En la tabla a continuación se muestra la disponibilidad de recursos, el consumo por los tipos de productos, así como sus utilidades. En cuanto al planteamiento del problema, se debe estipular tanto las variables función objetivo y restricciones. Para las variables se utilizará las nomenclaturas x1, x2 y x3 para cada uno de los productos. En la función objetiva lo que se requiere es maximizar las utilidades, para lo cual se va a multiplicar el número de productos por su precio de venta individual. Y en las restricciones se considerará el consumo de cada uno de los productos, los cuales deben ser menores o iguales a las disponibilidades diarias. Una vez estipulado esto, lo que se va a resolver es en Excel a continuación. Como se puede observar, ya se encuentra estipulado tanto las variables, la función objetivo y las restricciones. Entonces, el primer paso para el método de Simplex LP es cada una de las ecuaciones de la función objetivo y restricciones igualarles a cero. La función objetivo lo que se debe hacer es igualarles a cero, convirtiéndole cada uno de sus valores a negativo. En cuanto a las restricciones, para su igualdad es necesario involucrar una nueva variable a la cual se denomina holgura, como se puede observar, S1, que representa a la restricción número 1 y así respectivamente. Luego se debe hacer una primera construcción de una tabla para el método simplex, en donde en las columnas se va a estipular la función objetivo, las variables y las holguras, así como la respuesta de la igualdad. Y en las filas se tienen la función objetivo y las holguras. En cuanto a los elementos de la tabla, se debe considerar los coeficientes que se encuentran en cada una de las ecuaciones, como por ejemplo, en la primera ecuación, que pertenece a la función objetivo, se puede observar que z máximo le acompaña un coeficiente de 1, es por ello que se coloca. Para la ecuación número 1, para x1, se observa que le acompaña un coeficiente de menos 24 y así sucesivamente. Lo mismo se hace para las demás restricciones. Ahora, se debe considerar o se debe determinar la columna pivote. Para ello, en la fila de la función objetivo se debe determinar el mayor valor negativo, en este caso que es menos 45, lo que constituye que x3 va a ser la variable que entra y esta es su columna pivote. Para la determinación de la fila pivote, lo que se hace es dividir el resultado para el elemento perteneciente a la columna pivote y así para todas las ecuaciones. Entonces, aquí se debe determinar el menor valor, siendo en este caso la fila de S1. Como se puede observar, en S1 y con X3, el valor que intercepta para ambas es el número 3, convirtiéndose en este el elemento pivote. Cabe recalcar que S1 constituiría la variable que sale. Para la construcción de la tabla número 2, se reemplaza en primera instancia la variable que sale S1 por la variable que entra, que es X3, y se debe convertir al elemento pivote en 1, para lo cual se debe dividir para su mismo valor o multiplicar por 1/3. En este sentido, para que no se altere la igualdad, cada uno de los miembros de la fila deben ser aplicados el mismo criterio. Como se puede observar, aquí el elemento pivote ya se ha convertido en 1. Para las demás filas lo que se requiere es que tanto los elementos ubicados en la parte superior e inferior del elemento pivote se conviertan a 0. Entonces, para que menos 45 se convierta a 0, se debe sumar más 45. Entonces, para la primera fila lo que se hace es 45, el valor requerido para que se convierta en 0, multiplicado por el nuevo valor obtenido en X3, más la fila anterior que se tenía en Z1. Y X3 se ha convertido en 0. El mismo criterio es para S2, pero ahora se debe multiplicar por menos 2 debido a que se debe sumar menos 2 al 2 para que se elimine. Entonces, para saber si el resultado o el ejercicio ya está concluido, se debe observar en la fila de la función objetivo si existe un valor
negativo, debido a que se debe cumplir con el criterio de la no negatividad. Como se puede observar, todavía se encuentra un valor negativo de -7, convirtiéndole ahora a x2 a la nueva columna pivote. Para la determinación de la columna pivote se aplica el criterio antes mencionado, dividiendo el resultado para cada uno de los valores, obteniéndose que ahora el nuevo elemento pivote, que coincide tanto como para la fila y para el elemento pivote, es 6.47. En la tercera fila se aplica el criterio para obtención de la fila número 2. Entonces, para saber los resultados se debe hacer coincidir x3 de la fila con la columna, obteniéndose un valor de 11.79 que puede ser convertido en un valor de 12. Y lo mismo para x2 con un valor de 6.64 que puede ser convertido a 7. Como x1 no se encuentra en esta fila, se puede considerar como 0. Pero como se puede observar, las restricciones no se están cumpliendo. Entonces, lo que se puede considerar es disminuir un número de elemento producido en x2. ¿Y por qué no se reduce el número de mochilas? Debido a que las mochilas nos dan una mayor utilidad. Entonces, como conclusiones se tiene que se debe fabricar 6 bolsos de rasuradoras, 12 mochilas para tener una utilidad de 6.72. Además del ejercicio planteaba un ítem B, en el que decía que se considera la materia prima. Entonces, una vez determinada la cantidad de cada producto elaborado, se puede conocer la cantidad de recursos que son necesarios para su elaboración. Así, para la piel, que es la materia prima escasa, su consumo es total, con los 42 pies disponibles. En cuanto a la mano de obra, quedan disponibles 10 horas y acabado 3 horas. Y eso sería todo. Muchas gracias.